Buenas tardes. Les damos la bienvenida a la Feria del Libro de Madrid en esta última jornada de la edición número 81. Bienvenidos, bienvenidas también a este pabellón CaixaBank de actividades culturales en el que está a punto de empezar la mesa redonda Literatura y Resistencia, escribir en el exilio. Un acto que vamos a emitir en directo a través del canal de YouTube de la feria y, por tanto, debemos informarles de que el público saldrá en la imagen de espaldas y, en caso de hacer preguntas, también de frente. Si alguien, por protección de datos, no se siente cómodo con esta circunstancia, rogamos se traslade a las filas del fondo. Muchas gracias. Comenzamos. Tiene ya la palabra la escritora, poeta y abogada Valeria Correa Fiz. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todas y todos. Bienvenidos también aquí a... Bueno, voy a ir presentándolos. Empiezo aquí a mi izquierda. Junior García Aguilera es un dramaturgo y activista cubano. Director de Trébol Teatro, ha recibido varios premios por sus obras, entre las que destacan Sangre, Jacuzzi y Hembra. También ha escrito para televisión y cine. Es miembro del Movimiento de Resistencia Cultural 27N, participó en el estallido social del 11J y fue encarcelado. Fundó la plataforma Archipiélago y convocó a la marcha pacífica por el cambio del 15N, frustrada por el régimen. Actualmente vive exiliado aquí en Madrid. Bienvenido, Junior. Aquí a mi derecha está Rodrigo Blanco Calderón, es de Caracas. Este escritor venezolano ha publicado varias colecciones de cuentos y 2 novelas. En el 2007 fue seleccionado por el Hey Festival para formar parte de la primera edición de Bogotá 39. En el 2019 fue ganador del premio de la Bienal de Novela Mario Vargas Llosa por su obra The Night y actualmente vive en Málaga. Y bueno, Sergio Ramírez, que no necesita presentación, pero vamos a hacerlo de todas maneras, es premio Miguel de Cervantes 2017, escritor, periodista, político y abogado nicaragüense, fundador del Encuentro Literario Centroamérica Cuenta y de la revista bimensual Carátula. La obra de Sergio ha sido traducida a más de 15 idiomas y no la vamos a mencionar porque es muy vasta, así que, bueno, bienvenidos a todos. Yo quiero empezar esta mesa pidiéndole aquí a los intervinientes que nos cuenten brevemente cómo ha sido la salida de sus respectivos países, porque un poco para poner al público en autos de por qué todos ustedes se encuentran viviendo aquí, y que me contaran, así como disparador breve de este encuentro, si esta experiencia del desarraigo y del exilio modificó la escritura, pero no la escritura misma, de lo que hablaremos más adelante, sino la práctica de la escritura. Me interesaba esto porque yo conozco la experiencia de 2 autores argentinos, ¿no?, muy conocidos seguramente, Antonio Di Benedetto y Daniel Moyano, a los que el exilio los paralizó, ¿no? A Daniel Moyano 5 años que él necesitó como para digerir esa experiencia traumática. Así que no sé si quieres empezar, Rodrigo. Sí, bueno, puedo empezar primero dando las gracias a los organizadores de esta mesa, los amigos de Centroamérica Cuenta. Siempre es una fiesta estar en Madrid, de verdad, qué alegría. Y en tan buena compañía, ¿no? Mira, yo tengo que, como esta mesa habla del exilio, ¿no?, y esa es una palabra tan cargada de cosas, fíjese, por ejemplo, rápidamente, la primera acepción de exilio en el diccionario dice separación de una persona de la tierra en que vive, ¿no? Es decir, en ese sentido yo califico como exiliado. Pero la segunda acepción dice expatriación generalmente por motivos políticos, que en el diccionario de Marina Moliner es el que recogen esa información de cómo, sobre todo, el exilio provocado por la Guerra Civil Española llevó a que exilio prácticamente, esta segunda acepción, sea en realidad la principal, ¿no? Y sin embargo, yo quería aclarar que yo soy un exiliado de la primera acepción de la palabra, es decir, mi esposa y yo emigramos en el año 2015, a partir de una oferta laboral en la Universidad de París 13. Fue un exilio voluntario, movido también por un hartazgo en la situación del país, pero digamos que yo
pude irme en unas condiciones bastante normales, ¿no? No fueron las condiciones que sí les ha tocado a muchos de mis compatriotas que han emigrado, ellos sí por persecuciones políticas o por razones igual de dramáticas como el hambre, ¿no? Y en ese sentido, a mí siempre me parece importante como contextualizar qué fue lo que me motivó a irme de Venezuela, aunque estas razones mías, si después las elaboramos, también dicen mucho de los sistemas políticos de los tres países de los que venimos, los que estamos hablando aquí, ¿no? Que son Cuba, Nicaragua y Venezuela. Sobre la escritura, por fortuna, a mí el vivir fuera de Venezuela no solo no me ha paralizado, sino que más bien he logrado conseguir las condiciones ideales de escribir. Es decir, al no tener que perder la mitad del día haciendo colas para conseguir alimentos o para hacer trámites o una cantidad de cosas, al tener una vida medianamente normal, son más las horas que yo he podido dedicarle a leer y a escribir, ¿no? Fíjese que lo único que para mí sí fue una experiencia paralizante fue la pandemia. Me desordenó todos mis esquemas y me ha costado mucho como recuperarlos, pero debo decir que la experiencia de vivir fuera de Venezuela a mí me ha beneficiado en muchísimos aspectos en la práctica de mi escritura, ¿no? La historia personal ya es otra cosa, ¿no? La procesión siempre va por dentro y es bastante difícil y doloroso, pero hablando de literatura, ha sido una experiencia muy positiva. Yo diría que hable Junior porque Sergio tiene encima una doble experiencia, así que no sé si... Sí. Bueno, yo soy un cubano crónico, o sea, todavía mi esposa y yo tenemos el horario de Cuba, estamos despiertos hasta las 4 o 5 de la mañana, comunicados con Cuba, la música que escucho, la comida que comemos es comida cubana, o sea que una buena parte del cerebro nuestro, yo creo que más del 50% sigue estando dentro de Cuba. En el caso de los cubanos, yo creo que la mayoría de los cubanos, hablo por mis amistades, por la gente que está cerca de mí, su mayor deseo, su deseo más grande es abandonar el país. Los cubanos quieren irse de Cuba y lo quieren hacer a cualquier precio. La única razón por la que el país no está prácticamente vacío en este momento es por lo que el poeta y dramaturgo Virgilio Piñera llamaba la maldita circunstancia del agua por todas partes. Al estar rodeados de agua y no tener fronteras terrestres, la gente no puede irse. Además, ahora se han encarecido tremendamente los pasajes. La ruta que están eligiendo los cubanos para abandonar el país es casualmente Nicaragua. Se van a Nicaragua y de ahí suben fronteras hasta llegar a Estados Unidos. Hace poco perdimos a un amigo queridísimo que murió ahogado tratando de cruzar el muro por la parte de Tijuana. La mayor parte de los cubanos quieren irse de Cuba. Ese no era nuestro caso. En mi caso había salido de Cuba 17 veces. Había estado 4 veces en Londres, 3 veces aquí en España, por casi toda América Latina. Mi esposo había vivido en Italia y no pudo aguantar la nostalgia y decidió regresar a Cuba. Fue ahí. Estoy agradecido de que haya ocurrido eso porque ahí fue cuando nos reencontramos y decidimos comenzar nuestra relación, pero nunca quisimos abandonar el país. Yo siempre tuve una posición muy crítica con la realidad, pero mis maestros me decían, sé inteligente. Ser inteligente en Cuba es conocer los límites de la prudencia, saber cuándo no puedes cruzar cierta línea. Ellos me decían, tú puedes escribir, aprovecha ese talento y escribe, critica a Cuba solo a través de tu arte, pero a veces no basta. A veces no basta solo la condición de artista o el arte. Yo les decía a mis maestros, ¿y qué tal José Martí, que era un excelente poeta, pero no le bastaba la poesía para hablar de lo que pasaba en Cuba? ¿O qué tal Lorca, que era un excelente poeta, pero no le bastaba la poesía para hacerlo? Entonces llega el momento en el que uno dice, ok, he sido inteligente, he tratado de jugar en el terreno que me permiten jugar, pero a veces no basta. Y entonces en un punto determinado comenzamos a actuar como ciudadanos, ya no solamente como artistas. Y la verdad es que fuimos obligados a abandonar el país. Nos rodearon la casa el día 14, alrededor de 300 personas gritándonos, no los queremos fuera de este barrio es de Fidel, ya les vimos la cara, ustedes por aquí no caminan más. Nos decapitaron palomas en nuestra puerta, nos tiraron sangre y tierra frente a la puerta de nuestra casa, me amenazaron con 27 años de cárcel,
y tuvimos que tomar la decisión más dura para nosotros hasta ese momento, que fue salir de Cuba. Eso también provocó que muchos de los que habían depositado su confianza en nosotros nos llamaran cobardes y se decepcionaran. Muchos cubanos que creían que ya ese movimiento nuestro era el que iba a acabar con la dictadura, en el momento en que salimos dijimos, otro traidor, otro cobarde, perdimos las esperanzas. Y es muy duro, es muy difícil recibir esos ataques constantes en redes sociales de gente que hasta el otro día confió en ti. Pero tuvimos que salir de Cuba. Y la cuestión es no rendirse, no decepcionarse, es convertir todo ese dolor en otra cosa. Yo no podía seguir en Cuba porque la rabia me estaba consumiendo. Ese día que la casa estaba rodeada, yo miraba a esas personas que rodeaban mi casa y yo sentía odio, sentía rabia y no podía seguir sintiendo esa rabia. Por lo tanto, una de las decisiones que nos obligó a salir fue curarnos esa rabia. Ahora mismo no podemos volver, mis obras en Cuba están prohibidas, sigo amenazado con 27 años de cárcel si regreso, pero yo espero volver en algún momento. Y cuéntanos, Junior, hace poco que estás aquí, pero ¿eso te ha modificado la práctica de la escritura o has podido escribir bajo estas circunstancias? No, estoy bajo parálisis. Es decir, por el momento lo que he hecho es tratar de exorcizar esa rabia. O sea, contar lo que nos pasó. Yo siento que todavía en buena parte de Europa, en Estados Unidos también, en América Latina, existe una especie de romanticismo infantil con Cuba. Hay algo a lo que yo le llamo el síndrome del unicornio azul, que tiene que ver con Silvio Rodríguez, con la propaganda del régimen, que fue una propaganda que estaba sobre obras artísticas. Silvio es un excelente poeta, un excelente cantautor, pero esa canción quizás hizo que hubiese un romanticismo infantil alrededor de un régimen que es absolutamente dictatorial, censor, que va contra el arte. Cuando pudimos conversar con Silvio, por ejemplo, hablamos 70 minutos con él, mi esposa y yo le decía, la diferencia entre tú y yo, Silvio, es que tú crees que perdiste tu unicornio azul y yo creo que ese unicornio nunca existió. Entonces, ahora mismo lo que siento particularmente es una parálisis. Hasta que no se me cure totalmente la rabia, creo que no voy a poder sentarme a volver a escribir. Gracias. Sergio. Bueno, muchas gracias. Acudiendo al diccionario también, ¿no? Es curioso que sinónimos de la palabra exilio son destierro y extrañamiento, que me parece que son palabras que dicen mucho más de sobre lo que el exilio significa. Desterrar es quitarle a alguien su tierra, y extrañar es la pretensión de volver a alguien extraño de su propio país y en su propio país. Es decir, trazar un círculo alrededor del país y dejarlo fuera. Y eso significa mucho, en todos sentidos. El exilio es antinatura. Es decir, todo mundo tiene el derecho natural de vivir en su propia patria, en su propio país, en los muchos sentidos que el país propio tiene, que es la tierra de la infancia, los recuerdos, el paisaje, los afectos, los sentimientos, la familia, la casa, los libros. Todo eso es el propio país, no es una circunstancia ni un concepto abstracto, sino algo sumamente concreto. Y la pretensión del poder autoritario es extrañar a alguien de su tierra, sacarlo de su tierra, cerrarle las puertas, desterrarlo. En ese sentido, yo salí hace un año, yo salí en mayo de Nicaragua, pensando que podía regresar. Yo salí por razones médicas hacia los Estados Unidos, dejé mi casa abierta, mis libros, todo en su lugar. Y poco a poco fui viviendo, a medida que las semanas pasaban, la experiencia que se transforma en convicción de que no podría volver, porque las puertas se iban cerrando hasta que en septiembre, cuando yo me preparaba para venir a España a presentar mi última novela, nos enteramos de que la novela había sido prohibido su ingreso a Nicaragua. Eso fue el primer anuncio
de lo que vendría después, casi de inmediato, que fue que la fiscalía, las órdenes del régimen, dictó una orden de prisión contra mí y el allanamiento de mi casa. Y eso significaba que yo tendría que escoger entre la cárcel o el exilio. Y es una circunstancia que se repetía en mi vida, porque lo mismo me había pasado en 1978 durante el régimen de Somoza. Era un déjà vu que estaba experimentando de nuevo. Es como alguien que entra al cine y dice, esta película ya la vi. Y entonces hay que volver a andar por ese mismo camino, sabiendo que hay una distancia muy grande entre aquel camino y que es nada menos que la edad, ¿no? Cuando Somoza prohibió mi ingreso, o me mandó a procesar por traición a la patria y asociación ilícita para delinquir, que son los mismos delitos por los que estoy procesado ahora, pues yo lo que hice fue regresar a Nicaragua a desafiar a Somoza, que no se atrevió a meterme en la cárcel. Hoy creo que ya me di cuenta que ese desafío para mí era imposible de cumplir y tendría que asumir el exilio de otra manera, y esto tiene que ver con la escritura. Puede haber un momento de parálisis, pero la parálisis no es para mí porque se me cierran las compuertas de la escritura y diga qué vaina en el exilio, yo no puedo escribir más, yo solo puedo escribir en mi propio estudio, en mi propia casa, viendo de cerca mi país. No se trata de eso, sino que yo diría que es un asunto de procedimiento, de impedimento de procedimiento. Mientras está fuera en la incertidumbre, nosotros pasamos con la maleta abierta 4 meses, yendo de un lugar provisional a otro, de Estados Unidos a Costa Rica, de Costa Rica a Madrid. En Madrid no teníamos domicilio, íbamos a un apartamento que nos prestaban, íbamos a otro, hasta que ya nos acomodamos en un piso, y entonces yo ya tenía un cuarto muy pequeño, si se quiere, pero yo tenía mi ordenador, un estante para poner mis libros. Primero la visión de ese estante vacío, que es aterradora, no hay libros. Todos mis libros quedaron allá atrás, pero poco a poco vas recomponiendo ese paisaje. Eso que Virginia Woolf llamaba el cuarto propio, que yo lo aplico a mí mismo. Tener un cuarto propio para escribir es suficiente para un escritor donde quiera que se encuentre. Esa es mi experiencia. Cada quien vive su propia experiencia, naturalmente. Y ahora lo que me impide sentarme a escribir y seguir con la novela que había empezado es que estoy viajando mucho, pero eso es otra cosa de procedimiento nada más. Bien, estupendo. La siguiente pregunta que quiero hacerles tiene que ver con, de alguna manera, y será diferente, ¿no?, en ustedes, si es verdad, si se verifica la pérdida de ese lector ideal, ¿no? Porque imagino que cuando uno está en su país, su primer lector ideal, si es que juegan con esa figura, es algún compatriota, ¿no? Entonces, o algún segmento de esa población, o algunos habitantes, no lo sé. Si crees que esta experiencia de desarraigo, extrañamiento, ha modificado a tu lector ideal, si es que... Qué buena pregunta. Fíjate, yo creo que no, porque para mí el lector ideal es una sombra del escritor. Es decir, mi lector ideal es una versión de mí mismo como lector. Es alguien que me está leyendo y cree que yo soy el mejor escritor del mundo y va sintiendo a cada página mío y me va acompañando, ¿no? Entonces, a medida que yo he ido cambiando, que mis circunstancias vitales se han ido modificando y que la emigración ha ido permeando los temas y las palabras que yo utilizo, ese lector ideal también se ha ido modificándose, también acompañando mi proceso, ¿no? Yo creo que es una idea personal, ¿no? Pero lo que permite a un escritor escribir es, aparte de una vocación muy extraña, es una vocecita que te va diciendo, sí, va bien, suena bien, me gusta, ¿no? Y yo identifico al lector ideal con esa voz. Lo que sí he perdido es lo que sería como mi público natural, ¿no?
porque en Venezuela desde hace ya muchos años, motivado por esa crisis económica inducida, ¿no? por parte del gobierno, las editoriales han ido cerrando, las librerías han ido cerrando una detrás de otra, no hay posibilidades de una verdadera importación de libros en Venezuela, de modo que los libros publicados por autores venezolanos que viven fuera de Venezuela desde hace muchos años no se consiguen en Venezuela. A veces yo mismo, Karina lo ha hecho también, hemos tratado como de negociar ediciones locales para alimentar una parte del público, pero es un acto que termina siendo prácticamente simbólico, ¿no? Entonces, algo que sí yo siento que compartimos los escritores venezolanos que vivimos fuera de Venezuela y que publicamos, sobre todo aquí en España, es que lo que sería nuestro público natural, vinculado a nuestro país, es una alternativa que está totalmente cerrada, y se puede pensar que eso es algo accesorio porque, bueno, estoy hablando de público, de mercado y no de cosas más íntimas como la escritura, pero son cosas que sí determinan lo atractivo o no que podemos ser los escritores venezolanos en este momento para ser publicados, leídos y comentados, ¿no? Pero, insisto, lo fundamental para mí, que esa vocecita cómplice, que para mí es el lector ideal, es que ese lector ideal lo veo como la sombra de quién soy yo como escritor y que me va acompañando, ¿no? Y en ese sentido creo que he tenido suerte de que no me ha abandonado. Cuando tú hablas de estos casos de Di Benedetto y de otros escritores que por un periodo muy largo de tiempo no pudieron compaginar su nueva situación con la escritura, quizás les pasó también eso, y la imagen me parece terrible, ¿no? Que están escribiendo y ya no tienen esa vocecita interior que los está acompañando, ¿no? Entonces, eso es lo que puedo decir. Sí, yo tengo mis problemas con la palabra identidad, porque esa palabra se repetía mucho en mi país y todo el tiempo nos decían, tienen que trabajar obras donde se vea la identidad de lo cubano. Y esa palabra para mí es falsa porque al final es una construcción. El hecho de ser cubano no significa que te guste el boxeo, te guste el béisbol, o sepas bailar salsa, o seas muy bueno haciendo el amor. O sea, todos esos mitos, ¿no?, que se construyen alrededor de lo que puede ser un cubano. Y entonces por eso hay una palabra que me gusta más que identidad, que es singularidad. Los lugares donde vivimos, cualquier lugar del mundo tiene singularidades, cosas específicas que lo hacen especial, que lo hacen único, quizás. Y yo creo que las obras más universales de la literatura están llenas de singularidades, están llenas de esos espacios que quizás, en Holguín, por ejemplo, yo ni siquiera soy de La Habana, soy de una provincia bien hacia el oriente de Cuba, casualmente donde nacieron Batista, Fidel, Raúl, los últimos dictadores cubanos. Pero a veces hacíamos algo en Holguín y la prensa del lugar nos decía, esto es demasiado localista, porque hablaba de Holguín. Y decíamos, bueno, si ocurre en La Habana, entonces no es localista. Y hay demasiadas construcciones falsas sobre lo que es local, lo que es universal. El lector ideal nuestro siempre fue el ser humano, es decir, escribimos para seres humanos. Primero escribimos, yo creo, en mi caso, para mí mismo, para ti. Necesitas contar cosas que a ti como lector te interesan también. Y lo pasas por tu singularidad, por tus experiencias de vida, por los lugares donde has vivido, donde has estado. Entonces, en ese sentido, no me preocupa tanto, ¿no?, el tema de los públicos que se acerquen a la obra. Mi obra más polémica hasta ahora es Jacuzzi. Y curiosamente, Jacuzzi no está publicada ya no en Cuba, que va a ser imposible. En Cuba nunca se va a publicar mientras exista la dictadura. Es que ni siquiera está en español. Se publicó primero en alemán y ahora va a salir la edición en francés. Y entonces, de pronto, una obra que estaba hecha directamente para mis compatriotas ha salido primero en otros idiomas que en el idioma que hablamos. Bueno, yo vengo de un país donde el mercado de lectores es exiguo, ¿no? No sé, en Nicaragua vender 5.000 ejemplares de un libro, eso es extraordinario, es un verdadero bestseller. Cuando uno llega a vender 5.000 ejemplares de un libro, las ediciones locales andan entre 300 y 500 ejemplares.
el número de escritores nicaragüenses, estaba haciendo la cuenta mental ahorita, que están publicados por editoriales internacionales, no suman 6, no sumamos 6. Entonces es un mercado, yo diría, absolutamente marginal. Por eso el fenómeno que ocurrió con mi última novela, al ser prohibida, fue muy curioso y yo diría alentador en muchos sentidos, porque la novela rompió el círculo habitual de lectores de libros, y no en circunstancias que podríamos llamar legales, sino que se hizo hicieron copias clandestinas en PDF del libro, y un día que yo todavía estaba en San José, antes de venir a Madrid, comencé a recibir en mi teléfono decenas de reproducciones en las redes de WhatsApp de la copia en PDF del libro, que todo el mundo se estaba enviando el libro. Es decir, circularon miles de ejemplares, y el libro llegó a lectores que no son habituales. Entonces esa es una circunstancia, yo diría, muy particular, que acompañó este libro, que más bien catapultó el número de lectores en Nicaragua a través de las redes sociales. Nicaragua es un país económicamente marginal, pero hay en el país 6 millones de habitantes y 8 millones de teléfonos celulares. Y de esos 8 millones de teléfonos celulares, el 80% tiene acceso a Internet, a las redes sociales. De manera que las redes sociales son el peor enemigo de la dictadura, porque no han ideado todavía, eso lo harán a lo mejor en el futuro, una forma de controlar, como ocurre en Cuba, las redes sociales desde dentro. Y eso permitió que el libro circulara libremente. Claro, pero vos ya siendo un escritor claramente internacional, ¿no? No solo por la cantidad de lenguas en las que estás traducida, sino simplemente internacional dentro del ámbito del castellano. ¿Conservás, ya es una curiosidad mía literaria, conservás una idea de un escritor ideal? ¿O se te ha ido modificando a medida que tu obra ha ido cobrando divulgación y expansión geográfica? Curiosamente estoy leyendo un libro muy divertido y muy dramático de la memoria sobre la amistad entre ahí se me perdieron los nombres, pero lo que te quería decir es que un libro debe satisfacer al escritor cuando dice la verdad. Si uno tiene que buscar la verdad en las palabras, y eso es muy difícil de conseguir, pero la verdadera satisfacción es hablar con la verdad, ser sincero con uno mismo y no hacer concesiones. Cuando uno comienza a hacer concesiones en la escritura y comienza a mediatizarla, entonces la escritura va perdiendo todo de sí misma, ¿no? Entonces, por lo tanto, el que no está dispuesto a decir la verdad en lo que escribe, debería apartarse del oficio. Bien, estupendo. Voy con el lenguaje, ¿no? Con una pregunta que tiene que ver con el lenguaje, y a lo mejor es una apreciación equivocada, pero parto de mi experiencia. Yo he vivido en inglés porque viví en Estados Unidos, en Italia, y ahora estoy viviendo en castellano, ¿no? Es un castellano naturalmente distinto del argentino, y además Madrid, bueno, España, ¿no? Por tantas situaciones difíciles que hay en América Latina, se ha convertido en una Babel módica donde todos hablamos un castellano, ¿no? En mi caso, vigilo, ¿no? Con un ojo ese castellano de Argentina, ese argentino, y con el otro los giros que significan las mismas palabras que para mí tienen un significado en el castellano de España o en el madrileño incluso, ¿no? Entonces, bueno, quería preguntarles si también tienen esta experiencia de este estrabismo lingüístico, vamos a decirlo así, y si la tienen, ¿cómo la procesan dentro de la escritura? Bueno, fíjate que, o
sea, nosotros emigramos primero a París durante 3 años, ¿no? Y eso fue como, desde el punto de vista del idioma, del español, fue como una cápsula de tiempo que lo mantuvo protegido durante esos 3 años de ningún tipo de contaminación, ¿no? Contaminación entre comillas. Porque hablábamos español entre nosotros y no veíamos, o sea, estábamos muy aislados y de resto tocaba puertas afuera hablar en francés con los pocos franceses que podías hablar, ¿no? Porque no es que sean un país muy conversador, ¿no? Entonces, mi español esos 3 años prácticamente se mantuvo idéntico a cuando yo había emigrado. Ahora ya tenemos 3 años y medio, casi 4 en Málaga, y fue como lanzarte en una piscina otra vez del español, porque necesitábamos hablar y escuchar español, pero en este caso el español que hablan en Andalucía y específicamente en Málaga, que es una de las cosas más maravillosas que existe, que recuerda mucho a ciertas modalidades de algunas zonas más orientales de Venezuela, y en la cotidianidad con Luisa, con mi esposa, jugamos siempre nos damos cuenta que de repente decimos una expresión, esa expresión no es venezolana, eso es ya malagueño o tal cosa española, y nos vamos dando cuenta de cómo se ha ido transformando nuestro idioma, ¿no? Ahora, a nivel de la escritura todavía no lo tengo muy claro, porque lo último que yo publiqué, mi segunda novela, Simpatía, la escribí en París. Estaba todavía en esa especie de laboratorio un poco aislado. Habrá que ver con las cosas que estoy escribiendo ahorita, al final las negociaciones que uno hace, ¿no? No estoy muy consciente de eso. De todas maneras, mi escritura desde hace mucho tiempo no es que apunte a una neutralidad, porque eso no existe y me parece muy aburrido, pero yo también me ha gustado como irme desprendiendo de cierta fidelidad a cierto tipo de expresiones, porque se supone que esas son las que un escritor venezolano o específicamente un escritor caraqueño debería utilizar, ¿no? Pero no es un proceso muy consciente, no te puedo decir cuándo tomo esas decisiones. Me doy cuenta después, o a veces cuando alguien lee lo que uno escribe, ¿no? Por ejemplo, un amigo me dijo cuando leyó Simpatía, le dijo, epa, pero tú hablaste de verano. Y en Venezuela no tenemos verano, ¿no? Y yo dije, bueno, sí, utilicé verano para referirme al periodo entre julio, agosto y casi septiembre. Y eso fue una concesión, pero me parece muy práctico. Además, la palabra verano me parece bellísima y quizás en Venezuela nunca la puedes utilizar sin sentirte un poco tonto, ¿no? No responde tu pregunta, pero creo transmitir un poco cómo uno se siente. Yo lo veo de una forma muy lúdica. Me divierte mucho darme cuenta cómo voy cambiando, ¿no? Sí. Es una preocupación para vos, porque como no estás escribiendo, al menos reconfigurarte la pregunta, ¿no? Bueno, yo creo que siempre he sido un migrante, ¿no? Hay un espectáculo que tengo que se llama Pasaporte, que habla sobre el tema de la migración, y hay un personaje que dice, bueno, primero emigré de los testículos de mi padre y pedí asilo en el vientre de mamá, y ahí comienza a narrar un periplo de migraciones. En mi caso, a los 17 años me fui de Holguín a La Habana, donde hay otro acento, otra manera de hablar, otras palabras, y lo raro es que nunca abandoné totalmente mi acento, ni incorporé totalmente el acento de La Habana, pero me pasaba algo extraño. En La Habana me decían, tú no eres de aquí, tu acento no es de La Habana. Pero cuando regresaba a Holguín me decían, tienes un acento raro. Y entonces, lógicamente, se te va creando una mezcla de acentos. Yo creo que ya a estas alturas de la vida, voy a cumplir 40, no es que dentro de poco vaya a decir, vale, tío, y ese tipo de cosas, ¿no? Pero naturalmente se te van pegando palabras y acentos de los lugares por donde vas transitando. Las palabras tienen mucho poder. Por ejemplo, les hablaba del concepto de isla en Cuba, el concepto de isla que sobre todo puso Virgilio Piñera con aquel poema, La isla en peso y la maldita circunstancia del agua por todas partes. Pero yo quería negarme al concepto de isla, porque realmente lo que somos geográficamente en Cuba es un archipiélago, y el archipiélago daba la medida de pluralidad, de diversidad, que era justamente lo que quería nuestro movimiento. Por eso, cuando creamos la plataforma, se llamaba archipiélago, en contraste con isla, que era la palabra que poéticamente y políticamente se había establecido durante mucho tiempo. Y las dos palabras que ha usado más
la sociedad civil en Cuba para enfrentarse al régimen son dos palabrotas cubanas, muy singulares, hablando de singularidades. Una es cingao, para referirse a Díaz-Canel, al dictador de turno. Todo el mundo le dice Díaz-Canel cingao. Es una palabra que quizás no se pueda entender fuera de contexto, pero para los cubanos tiene mucha fuerza. Y cuando la actriz porno Mia Khalifa, que no tiene nada que ver con Cuba, salió en sus redes diciendo Díaz-Canel cingao, eso motivó entre los jóvenes cubanos toda una explosión. El día 11 de julio, cuando el estallido, yo le preguntaba a muchos jóvenes, ¿por qué saliste a la calle a protestar? Y me decían, por dos cosas, Patria y Vida, que fue la canción que me motivó, y Mia Khalifa, con su Díaz-Canel cingao. Y la otra expresión que están usando los cubanos ahora para burlar la censura es usar solamente unas letras, D, P, D, P, en fin, lo que significa es de pinga el país de pinga este. Esa palabra pinga dentro de Cuba es una palabrota de las peores, pero dentro de Cuba tiene tanto poder porque puede significar todo lo bueno y todo lo malo. Cuando en Cuba alguien dice la fiesta estaba de pinga, quiere decir que era tremenda fiesta, pero si alguien dice la fiesta estaba de pinga, puede ser que era la peor fiesta del mundo. Entonces, para mí las palabras tienen mucho poder. Hay palabras de las que no podré desprenderme de ninguna manera y obviamente estoy abierto a incorporar aquellas que me motiven sensación. Pero cingado puede ser una traducción del mexicano chingado, ¿no? Sí. Sí. Bueno, eso es un intercambio Claro, lingüístico. sí, tal cual. Sí. Mira, yo realmente ya en Nicaragua hablar de tú es una pretensión. El que habla de tú es un pretencioso. Ya se le ve como alguien que no está en sus cabales, ¿no? Porque el lenguaje diario es lleva el tratamiento de vos. Pero hablar de vosotros sería una pretensión mucho mayor. Es decir, cambiar el vosotros por el ustedes, eso es imposible, ¿no? Entonces, si uno ha hablado a lo largo de 70 años un lenguaje en que el tú está, digamos, descartado y el vosotros también, es muy difícil a estas alturas del campeonato cambiar de lenguaje, ¿no? Sin embargo, un escritor es un simulador de lenguajes. Eso es verdad. Un escritor tiene que aprender todos los lenguajes para simularlos y para imitarlos si llega la necesidad de hacerlo. Y por lo tanto, yo aquí en Madrid soy un observador muy dedicado del lenguaje. En los autobuses, ahora que está haciendo mucho calor, que hay que abrir las ventanas, escucho las conversaciones de los vecinos que se oyen muy nítidas por el pozo de ventilación. Las conversaciones suben muy nítidas, me doy cuenta de pleito, de escenas de amor, de todo lo que sea, ¿no? Y hay que estar muy atento con el oído puesto en el lenguaje, porque uno oyendo a la gente no solo aprende historias, sino maneras de hablar que luego podrán llegar a ser muy útiles, pero dentro de los mismos países, eso es muy cierto, existen categorías de lenguaje, diferencias de lenguaje. Yo vengo de un pueblo donde la mezcla del lenguaje es el náhuatl, mexica, con el español. Y hay zonas rurales alrededor del pequeño pueblo donde yo nací, donde es un español muy arcaico el que todavía se habla. Un campesino dice corrientemente vide en lugar de vi, que eso es siglo de oro puro. Claro. ¿No? Yo te vi de pasar. Qué bueno. Y eso es natural, es decir, no es ninguna invención ni ninguna impostación, es parte del lenguaje diario, decir, yo te vi de pasar agora. Eso es también el siglo de oro, el agora, ¿no? Pero así se habla corrientemente. Entonces, esos registros del lenguaje son los que uno lleva en el oído. Una cosa sí me aflige mucho, y es que el lenguaje no es solo arcaico, sino que el lenguaje se renueva cada día en la calle. Y si uno está ausente de esos registros del lenguaje, no puede copiarlos, no puede registrarlos en su propia memoria. Y uno va envejeciendo en su propio lenguaje mientras el lenguaje cambia todos los días en su propio país. De manera que ese es un problema muy serio de la escritura. Contemplar cómo de lejos el lenguaje va cambiando y uno no puede
no puede captar esos cambios. Sí, sí. Tengo ahora, esto que decís me recuerda a Juan José Saer, el escritor argentino afincado en Francia durante, no sé, 30 años, ¿no? Que él escribía en argentino, pero era un argentino ya cristalizado por la distancia, ¿no? Pero él se preocupaba siempre de mandar sus novelas a los amigos que seguían viviendo en Argentina para ver si ya era un agora, lo que él decía, ¿no? Si tenía esa cosa de arcaísmo. Ahora sí quiero que entremos en algo ya más propio de la trama, podríamos decir, ¿no? ¿Vos creés que este fenómeno de la distancia, que aunque en tu caso es no obligado, sino buscado, ¿no? Permea o permeará en tus próximos trabajos, ya como una manera de procesar la distancia, el trauma? No, claro, siempre está presente y siempre va a determinar por una u otra vía, creo yo, lo que estoy haciendo. Y como yo me tardo a veces tanto para cada libro, probablemente las cosas que vaya publicando en los próximos 10 años están todavía atadas a las emociones que estoy viviendo ahorita o que he vivido en los últimos años. Porque, por ejemplo, es muy difícil cómo negociar con los traumas del país, con tantas situaciones. Por ejemplo, en mi primera novela, En the Night, que además yo la escribí estando en Venezuela, lo que pasa es que se publicó después y como hay un costado bastante crítico con la situación del país, hubo gente que la quiso leer como la novela del exilio, ¿no? O sea, yo me exilié y escribo desde la distancia todo lo que no pude decir cuando estaba allí. Y en realidad yo la escribí estando allí, pero sí me di cuenta que algunas decisiones estéticas que yo tomé ya adelantaban, incluso sin yo saberlo conscientemente, mis ganas de irme, ¿no? Por ejemplo, yo nunca me interesó escribir una novela del dictador. A mí Chávez y Maduro aún más me parecen una mezcla de Hugo Rey con Doña Bárbara. A mí para mí no tiene mucha densidad ni misterio, pero sí quería escribir sobre mi país, sobre mi sociedad. Y una de las decisiones que tomé fue no nombrar ni una sola vez a Voldemort, ¿no? No quería mencionarlo porque no quería que ese nombre acaparara todas las lecturas de la novela, ¿no? Y sin embargo, algunas de las críticas decían, bueno, es que yo esquivaba el bulto, trataba no agarraba el toro por los cachos, y es que en realidad a mí nunca me interesó hacer ese tipo de novelas, ¿no? Pero cuando me daba cuenta como venezolano, y a los cubanos les habrá pasado muchísimo más, y a todos nosotros, que no importa lo que tú escribas, sabiendo que tú eres de Venezuela, tú puedes hacer una historia de un unicornio azul en Marte y te dice, ok, pero háblame de Maduro. ¿Cómo ves tú? Como si uno fuese un analista político y supiera qué va a pasar. Entonces, como quiero esquivar eso de cualquier manera, una novela que estoy escribiendo ahorita, lo que hice fue inventar un cataclismo que borrara del planeta el país de donde yo venía y empezar a escribir una historia de alguien que empieza a vivir a partir de que ya su país no existe, borrado del planeta, ¿no? Y es como la violencia que yo tuve que ejercer ficcionalmente sobre mi país para poder plantearme otro tipo de historia. Pero sé que alguien la va a leer y va a decir, obviamente, esa borradura viene del trauma y vamos a terminar hablando de Venezuela, pero bueno, uno hace lo que puede. Bien. Ya. No, yo coincido totalmente. Yo creo que uno de los mayores riesgos a los que uno se enfrenta viviendo en contextos tan complicados es eso. Es que el público incluso no es solo que quiere eso de ti, la prensa también, sino que lo va a leer de todas formas. Es decir, también cuando se vive en regímenes donde hay mucha censura, se abusa de la metáfora. A mí llegó un momento en que la metáfora me asqueaba. Un dramaturgo, por ejemplo, un colega una vez me enseñó una obra sobre un mago que desaparecía gente y al final de la lectura me dijo, ¿te diste cuenta quién era el mago? Y ese tipo de cosas de pronto me parecía demasiado ingenuo, ¿no? La sobresaturación de la metáfora producto de la censura.
Y en un momento determinado mi generación, que es la generación que se llamó de los novísimos en Cuba, aunque hubo muchos novísimos antes que nosotros, pero mi generación necesitaba empezar a hablar de otra manera, ya sin acudir tanto a la metáfora, hablar un poco más de la realidad, de lo que estaba pasando en el país, sin dibujarla sobre alegorías o cosas así. Pero el gran peligro que se corre es el panfleto y la propaganda. Es decir, cuando una obra que trata un tema tan espinoso no cae en la propaganda o en el panfleto. Y yo creo que el antídoto está en algo que Sergio mencionaba al principio, en la honestidad. Es decir, cuando trabajas desde la honestidad, desde la verdad, aunque esa verdad esté llena de ficciones, pero hay que entender que hay verdad incluso en la ficción. A mí me molesta mucho que a veces comparen el teatro con la mentira. Y hay gente que miente y dice, estás haciendo teatro. Para mí el teatro no tiene nada que ver con la mentira, todo lo contrario. O sea, el teatro trata sobre nuestras verdades, aunque acuda a ficciones para contar esas verdades. Entonces, para mí el secreto es ese. ¿Cómo uno evita caer en en el panfleto y en la propaganda, siendo honesto? Yo creo que el uso de la literatura de ficción como arma política es una tentación permanente, atractiva, de la que hay que cuidarse mucho, ¿no? Porque efectivamente, si uno pone la literatura al servicio de la intención política, la literatura se pierde. Yo creo que uno tiene que entender que una obra de arte tiene sus propias necesidades y lo que uno tiene que satisfacer son las necesidades de la obra de arte, no las necesidades políticas. Si una obra de arte trae como consecuencia una lectura política, es consecuencia a la vez de que está bien escrita y de que la historia que está contenida ahí tiene además esta lectura. Pero si yo me propongo desde el inicio escribir una novela de denuncia, entonces voy a echar a perder la obra literaria. Yo tengo que tener algo verdadero que contar, algo muy auténtico que quiero decir, algo que el texto me reclame y yo tengo que estar convencido de que solamente yo puedo contar esa historia, de que nadie más la puede contar. Y por lo tanto me voy a volcar a contarla, como decía antes, cualquiera que sean las consecuencias, pero sin intención didáctica, sin moraleja. Es decir, la literatura sin moraleja. La literatura con moraleja se puede volver un verdadero desastre. Y ese riesgo se corre con la famosa figura del dictador latinoamericano, tal como lo conocemos, que me parece que es un tramo ya bastante agotado de la literatura latinoamericana. El dictador en esa dimensión mágica, solitaria, que ya ha sido muy bien explotado y que me parece que por lo tanto está agotado. Lo que a mí me ha interesado de la literatura bajo la opresión, bajo regímenes opresivos, que son bajo los que nosotros generalmente hemos vivido, yo puedo atestiguarlo porque en mi vida he conocido dos dictaduras, una de 50 años y otra que a lo mejor ojalá no llegue a los otros 50 años, ¿no? Entonces, por lo tanto, esa es mi propia experiencia, pero lo que me interesa a mí de un régimen opresor es la consecuencia que la opresión tiene sobre las vidas privadas. Cómo modifica la opresión las vidas de las personas inocentes que nada tienen que ver y son con las tramas políticas o son metidas a la cárcel por equivocación o porque son adversarios del régimen, pero cómo la represión disloca sus vidas, cómo son separados de sus familias, enviados al exilio, metidos en la cárcel, y eso cambia dramáticamente su existencia. Eso me parece que es donde la literatura tiene un campo infinito de exploración y que yo no veo por ningún lado cómo se va a terminar. El número de exiliados en Nicaragua que salían hacia los Estados Unidos hace 5 años eran 3.000 y ahora son 80.000 por año. Entonces el número de dramas humanos se multiplica. Solo este año se han ahogado en el río Bravo 17 mujeres nicaragüenses, tratando de cruzar el río Bravo. El otro día vi un video de un profesor en la ciudad de Estelí, que es una ciudad del norte de Nicaragua, en una piscina enseñándoles a unas mujeres muy humildes a nadar.
para que estuvieran preparadas a la hora de enfrentar las aguas del río Bravo. Esto a lo mejor no sirve de nada. No es lo mismo nadar en una piscina que en la corriente de un río que no conoces y de noche, donde vas agarrado a una cuerda. Pero esto es un símbolo para mí de las historias en particular, porque si tú dices 70.000 exiliados, eso no es nada, eso es una estadística que se vuelve abstracta, pero si tú entras a contar vida por vida, ahí está la historia. Claro. Y la literatura son historias de seres humanos. Sí, sí, absolutamente. Bueno, yo una última pregunta ya para terminar, y que tiene que ver con una frase de Adorno que dice: quienes ya no tienen ninguna patria, hallan en el escribir su lugar de residencia. Bueno, yo creo que la suscribiría por dos cosas, ¿no? El emigrar, y además que uno ingenuamente cuando emigras por primera vez crees que te vas de un lugar y donde llegas ya te vas a instalar para siempre, y te toca volver a emigrar varias veces, ¿no? Y en ese proceso te vas como, o me ha pasado a mí, yo siento que pudiese vivir ya en cualquier lugar con ciertas condiciones, ¿no? Y me he ido como desprendiendo mucho de la idea de un lugar fijo, ¿no? Pero lo que para mí sigue representando mentalmente, psicológicamente, anímicamente mi hogar, mi tierra, son personas, mi familia, algunos amigos, algunas imágenes, recuerdos, ¿no? Y todo eso llega a mí, lo revivo para mí a través de la escritura. Entonces, escribiendo, yo vuelvo a reconectar con el sentido de todas esas cosas. Entonces, de esa manera sí, o sea, el lenguaje es para mí mi única patria, porque el lenguaje me permite reconectarme con lo que terminan siendo las constantes emocionales de mi vida, ¿no? Porque muchas cosas que creíamos muy, muy importantes se van, y con el paso del tiempo tú te quedas como fijo con ciertas personas y ciertas imágenes, y en mi caso es el lenguaje y el lenguaje escrito, ¿no? Pero el concepto del lenguaje aquí aplicaría a cualquier recurso que pudiéramos tener para acceder de nuevo a esas memorias. La patria para mí es también una construcción, es algo que te enseñan, algo que te dicen, esto es patria. Y entonces para mí siempre hay como dos patrias, ¿no? Esa que te enseñan, la que tú heredas, la que te imponen de alguna manera, y luego la que tú te vas construyendo. Es como la familia. La familia normalmente son personas que tienen un vínculo de sangre, pero cuando se funda una familia, normalmente son dos personas que no tienen ningún vínculo de sangre. Entonces, Martí, por ejemplo, decía que tenía dos patrias. Él decía en un poema, dos patrias tengo yo, Cuba y la noche. Y en otro poema decía, patria es humanidad. Entonces está ese concepto de qué es para ti la patria, ¿no? Y uno se va, para mí, esas personas que están cerca, las personas que voy queriendo, incluso aunque no conozca, las personas que son para mí referentes, las personas que yo considero que están cercanas son mis compatriotas, sin importar de qué nacionalidad sea, qué idioma hablen o a qué cultura pertenezcan. En ese sentido, quizás uno tenga que ir eliminando un poco más esa construcción que heredó de lo que significa patria y darle quizás más importancia a esa patria propia, a la que uno mismo se va inventando y va alcanzando, ¿no? A lo largo de su recorrido. Yo creo que las posibilidades de un escritor son infinitas, cualquiera que sea el lugar donde esté colocado, en su país o en el exilio, siempre su país está al lado, ¿no? Quizá yo decía antes de que el lenguaje diario se va haciendo lejano, se va haciendo ajeno, y ese es uno de los alimentos más importantes de la tarea del escritor, poder seguir con el oído cómo se habla, el lenguaje, cómo se va transformando, el lenguaje todos los días, porque el lenguaje es un ser vivo que cambia, cambia y cambia todos los días, a cada hora, ¿no? Pero recuerdo el caso de Joseph Roth, que una vez que perdió su país, una vez que tuvo que irse, ¿cuál era el material de sus historias? Los exiliados. Es un escritor de la vida de los exiliados. Y ahí encuentra un mundo
sumamente atractivo, uno encuentra un mundo sumamente atractivo, como los viejos nobles arruinados, añorando el regreso a la Rusia de los zares, viven en París, viven en otras latitudes del mundo, viven en Nueva York, y ese es un universo en sí mismo. De manera que la escritura nunca se agota. Y si uno es escritor de verdad, va a seguir escribiendo toda la vida. Gracias, Sergio. Bueno, la escritura nunca se agota, la lectura tampoco, esperemos. Bueno, doy las gracias a todos ustedes por esta charla tan interesante, a Centroamérica Cuenta, a la Feria del Libro de Madrid y, por supuesto, a todos ustedes por habernos acompañado en este acto. Muchas gracias. Gracias.